Amén. Buenos días, amada iglesia. Queremos darle la bienvenida y también a todas aquellas personas que nos van a estar escuchando luego por las redes sociales. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Luz y Vida, radicada en Rivas Vacia, Madrid, España. Estamos muy contentos de poder exponer la palabra del Señor en el día de hoy. Así que le voy a pedir, hermanos, que oremos juntos. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Hemos adorado tu nombre. Hemos cantado a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Y de esa misma forma, te pedimos, Señor, que tú hoy nos hables a través de tu palabra que va a ser expuesta. Señor, me presento delante de ti, Señor. Presentando mi vida primeramente. Tú me has hablado a mí primero, Señor, y te pido, Señor, que cada palabra, que cada pensamiento, seas tú obrando y tocando el corazón de cada persona que escucha, porque no son mis palabras, Señor, son las palabras tuyas. Yo me puedo quedar cortas de palabras y de expresión, pero tu palabra es viva y eficaz y correrá y será glorificada a través de estos medios. Bendice a tu iglesia en el día de hoy, Señor, y que nuestro corazón esté abierto a lo que tú nos quieres hablar. Y te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema del día de hoy lo he titulado Siendo hacedores de la palabra. Y en la lectura vamos a hablar sobre algo bien relacionado con los espejos, porque lo menciona el versículo. Y me puse a pensar, nosotros usamos espejos todos los días. ¿Para qué sirven los espejos? Continuamente le estamos dando esa utilidad de vernos, de mirar nuestros rostros, de quizás mirar nuestra fachada, nuestra ropa. Nos queremos ver, sentir confianza de que estamos bien peinados, en las mujeres que estamos maquilladas, que estamos presentables antes de salir hacia afuera, ¿no? Hacia la calle. Y la realidad es que todos los días nos vemos en el espejo, de una forma u otra. Raro el día que no usamos el espejo. Y bueno, habrán personas que no se miran en el espejo. Y esas son las personas que uno ve en la calle que van caminando y uno se pregunta, ¿se habrá mirado en el espejo hoy? Pero usualmente usamos el espejo para vernos y para estar seguros de que estamos bien presentables. Y quiero compartir con ustedes en una experiencia que tuve, que quizás es sencilla y simple, pero para mí fue fuerte en ese momento. Y es que cuando yo estaba pasando de los 40 a los 50, en una ocasión me miré al espejo y creo que usé los lentes para mirarme en el espejo. Y de momento yo realicé, no porque no estuvieran ahí antes, pero fue un momento de realidad de que yo miré que yo tenía líneas en los ojos, empecé a ver cosas en mi rostro que yo como que no había realizado de verdad. Y no les niego que en ese momento entré como en un estado de trauma, porque como que realicé la edad, no sé si era porque iba de los 40 a los 50 o porque había estado mirando detalles. Pasó un día, al otro día me dije a mí misma, bueno, yo tengo que enfrentar esto, yo no puedo estar así, denegando mi edad quizás por mucho tiempo. Así que me puse a leer artículos acerca de los cambios en las diferentes edades y vino un artículo a mi vista que me ayudó mucho en ese momento, porque leí que todos los procesos de vida son buenos, son interesantes y tienen su propio buen peso. Entonces, cada proceso tiene su parte negativa y su parte positiva. Cuando somos jóvenes, somos energéticos, estamos llenos de vida, tenemos mucha confianza en hacer cosas, sin embargo, no tenemos experiencia en la vida y metemos la pata en muchas ocasiones, no entendemos cómo conducirnos. Pero entonces cuando somos mayores, quizás estamos perdiendo vitalidad, tenemos menos energía, empezamos a ver las patitas de gallo en las mujeres o los hombres empiezan a ver las canas
y todo ese tipo de cosas, pero entendemos que la experiencia, lo que hemos vivido, nos ha llenado, es un tesoro la experiencia que tenemos y la sabiduría que tenemos a esa edad mayor. Quería compartir con ustedes esto porque yo sé que quizás en ocasiones les ha pasado de diferentes formas y se relaciona un poco con lo que vamos a leer en adelante. Entonces quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, que como vemos se encuentra en Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Podemos ver la escritura en la pantalla o si prefieren leerla en sus Biblias, lo pueden hacer. Esta palabra se encuentra en Santiago, capítulo 1, de los versos 22 al 25, y dice de la siguiente forma: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Que Dios bendiga la palabra del Señor. Y quisiera que mantuviéramos 3 puntos importantes en el diálogo acerca de las escrituras, acerca de este tema. Y la verdad es que nosotros tenemos un reto como seguidores de Jesús, de no solamente hablar sobre el Evangelio, sino caminar en el Evangelio. Son 2 partes diferentes. Uno nos hace oidores, escudriñar, buscar, conocer, y otro nos hace entrar en acción. Otro punto es que es cierto que el creyente, nosotros los cristianos, nos enfocamos en las verdades de las enseñanzas de Jesús. Pero cuando conocemos esas enseñanzas de Jesús, automáticamente y debemos entrar en una motivación a actuar y a vivir sobre eso que Jesús ha enseñado. No solamente quedarnos en conocer y escuchar las enseñanzas de Jesús. También quisiera que recordamos que el continuo crecer en la palabra de Dios requiere que nosotros llevemos esa palabra a la acción. De lo contrario, si no llevamos la palabra de Dios a la acción, nos convertiremos en personas que escuchan o que entienden o que conocen. Es muy interesante en mi perspectiva desde que yo he llegado aquí a España, que yo he observado que la cultura aquí es muy rica en conocimiento, en saber de los temas, utilizar la mente, el análisis es fabuloso. Nos envolvemos en conversaciones muy interesantes donde cada persona entra en diferentes puntos de vista. Crecemos en nuestras conversaciones, incluso hablamos a la misma vez. Entra una dinámica muy, muy linda, muy interesante. Pero también me he dado cuenta que a veces nos quedamos en ese análisis. Y es importante que la palabra del Señor pase por nuestra mente y la analicemos y la estudiemos, la escudriñemos. Pero de ahí no se puede quedar. Tiene que seguir caminando al corazón. Y que esa palabra viva, esa palabra de Dios cambie nuestra vida y se muestre en nuestra forma de vivir. Quiero hablarles un poco de Santiago. Y el libro de Santiago es una carta, es una epístola, no es otra cosa que una carta, donde es un texto escrito y la función es la comunicación entre aquel que lo ha escrito, que lo redacta y lo envía, y aquel que lo va a recibir. Santiago es una carta donde fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús, conocido también como Jacobo, Santiago el justo. Eso lo dice Mateo 13:55. Santiago no fue creyente hasta después
de la resurrección de Jesucristo, se convirtió en ese tiempo en la cabeza de la iglesia en Jerusalén y es el que se menciona como uno de los primeros pilares de la iglesia. Eso lo encontramos en Gálatas 2:9. ¿Cuál es el propósito mayor de la carta? Según el teólogo alemán Martin Dibelius, hizo un comentario en el siglo XIX, escribió que era una epístola que guardaba una colección de exhortaciones desconectadas entre sí. Lo que quiere decir que Santiago trae diferentes temas en la carta, variados. Sin embargo, uno de los temas mayores que menciona es el ser hacedor de la palabra, lo cual se encuentra en palabras, 586 palabras repetidas. Y luego trae otros temas, el tema de la lengua, el tema de los bienes materiales, el tema de la oración, de la sabiduría, de las pruebas, de las tentaciones, de la paciencia. Todos esos temas se traen en la carta de Santiago. ¿A quién fue dirigida esta carta? Fue dirigida a unos cristianos judíos que se tuvieron que ir, dispersar fuera de Palestina. Estos creyentes de origen judío probablemente se tuvieron que ir de aquellas tierras porque estaban siendo perseguidos en las primeras persecuciones de la iglesia en ese tiempo. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 1, 8, del 1 al 14. Entonces, antes de ir un poco más a los versos, como detalle interesante, me puse a leer en otro comentario y decía lo siguiente: los espejos en ese tiempo del Nuevo Testamento eran diferentes a lo que nosotros vemos hoy en día. Los cristales que hoy vemos, que vemos una imagen nítida, son muy adelantados, pero en ese tiempo no era así. Era una especie de latón o bronce, donde eran bastante caros, aunque eran primitivos en ese tiempo. No fue hasta el siglo XIV que salieron los de cristal, pero en ese tiempo esos espejos daban un reflejo oscuro, era un reflejo distorsionado de la persona cuando se miraba. Cambiando de posición, teniendo paciencia, mirando de una esquina a otra, buscando una mejor iluminación en el espejo, la persona podía ver una mejor imagen de sí misma. Poco a poco la persona empezaba a crear una imagen de sí misma a pesar de la dificultad de ver el rostro. Y eso es lo que se refiere Santiago cuando está hablando en este espejo, cuando vamos a leer los próximos versículos. Esa persona tenía que cuidadosamente, pacientemente mirar su rostro en aquel reflejo que no era muy claro. Lo primero que dice la palabra es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Directamente ya Santiago está diciendo, tienes que hacer lo que estás estudiando, lo que estás diciendo, lo que estás mencionando. Por la sencilla razón de que vamos a caer en engaño. En ese tiempo del Nuevo Testamento, en ese mundo antiguo, era muy peculiar que las personas escucharan a maestros, escucharan a personas que exponían las enseñanzas. Sin embargo, solo aquellas personas que seguían al maestro y trataban de vivir lo que ese maestro estaba enseñando eran los que se consideraban discípulos. Esos discípulos eran hacedores, no eran solamente oidores como al comienzo, lo cual nos pasa a nosotros también. Quizá hemos estado escuchando en algún momento las escrituras, nos interesan, esa palabra nos empieza a hablar y entonces nos convertimos en discípulos cuando hacemos esa palabra que hemos conocido, la palabra de Dios. Jesús también utilizó ese mismo punto en el Sermón del Monte, donde dijo que cuando alguien escuchaba la palabra sin aplicarla, era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que escucha la palabra de Dios y la hace, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca, lo cual le da la habilidad de poder soportar los retos y las tormentas de la vida. Entonces, luego dice el verso siguiente, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Aquel que oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica,
tiene ese mismo sentido de estabilidad que tiene un hombre, como dice las escrituras, que vio su espejo, se miró, pero luego se fue y no se acordó quién era. Lo que quiere decir es que no va a llevar a cabo la palabra que ha escuchado. Esa información no le hizo bien. A nosotros no nos hace bien el solo conocimiento de la palabra, sino si esa palabra no está transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón, cambiando nuestra vida a través de su Espíritu Santo y de su mensaje en las Escrituras. ¿Qué quiere decir considera su rostro natural? Hace un escrutinio cuidadoso, donde la palabra del Señor nos lleva a vernos bien por dentro. Es una experiencia. Y le digo sinceramente, creo que es una experiencia sobrenatural de Dios, donde el mismo Espíritu Santo nos lleva a ese entendimiento, donde la palabra toma vida, porque cuando leemos las escrituras no estamos leyendo las escrituras como cualquier libro. Cualquier libro no tiene vida, tiene conocimiento, tiene ideas, tiene enseñanzas, pero la diferencia cuando conocemos las escrituras y las leemos es que es en un proceso de transformar nuestra vida espiritual. Y hay una gran diferencia cuando leemos cualquier texto, cualquier libro, a cuando leemos las escrituras. Porque esa palabra nos va a llevar a vernos por dentro, nos va a hablar, va a tocar lo más interno de nuestro ser y nos va a hablar. Y lo que nos va a hablar pudiera ser que nos gustara o pudiera ser que no nos gustara. Esa palabra nos va a hacer bien y nos va a conducir a una vida mejor, una vida plena en Dios. Cuando Santiago habla del espejo, se está refiriendo a la palabra de Dios, literalmente. Aquellos que escudriñan la palabra, la leen cuidadosamente, pudiera ser que conozcan, pero si no son hacedores, han perdido su tiempo. Hay personas que conocen las escrituras y no las llevan a cabo. Eso es un poco difícil de explicar, pero ocurre, es cierto. Probablemente es una decisión que la persona tiene de solamente conocer, le interesa solo conocer, pero no llevarla a cabo, no dejar y no permitir que ese poder de esa palabra entre en lo íntimo de su ser para un cambio, para renovación del alma, del Espíritu Santo. La palabra es una herramienta que Dios nos ha provisto para decirnos quiénes somos, cómo estamos, no solamente para ver nuestra imagen externa, es más bien para ver nuestra imagen interna, aquella que nadie ve y solamente Dios ve, aquella que es revelada a través de la palabra y nos habla y nos dice quiénes somos. De eso se trata Santiago 1:23. La Biblia es el espejo más honesto que nosotros podamos utilizar. Nos va a hablar y nos vamos a ver con precisión cómo Dios piensa y qué Él ve en nosotros. Lo más importante de todo esto, porque pudiera Dios hablarnos, pero ¿qué hacemos con eso que Dios nos ha hablado? Ahí entra la decisión de ser hacedores de la palabra. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en el día de hoy. ¿Qué decisión nosotros tomamos cuando tenemos experiencias con Dios, cuando conocemos a la palabra, cuando entramos y nos sumergimos en esa palabra, que nos hace sentir bien en ese momento, porque estamos escudriñando la Biblia, estamos cumpliendo lo que dice la palabra de estudiar la Biblia? Pero luego, ¿qué? Ahí empieza la dicotomía en muchas ocasiones. Ahí es que empieza el problema de la doble vida. Yo me he estado preguntando en muchas ocasiones, ¿cómo es que hay personas que conocen la palabra de Dios pero no la llevan a cabo? Tienen situaciones donde de verdad que no hay resultado de ese conocimiento. Se lucha mucho. Hay personas con toda la buena intención del corazón, tratan y tratan y no pueden. ¿Cómo es posible eso? Llega un momento de decidir que esa palabra que nos habla y nos toca el corazón, con la que luchamos y nos damos cuenta que es para bien,
llega un momento de decisión en si nos vamos a convertir en hacedores o vamos a quedarnos como oidores. La Biblia fue escrita para que hagamos algo más que leerla. No es un espejo ordinario. Nos muestra nuestros rasgos por dentro. Nos muestra quiénes realmente somos. Nos habla en nuestro proceso de transformación. Nos señala qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que trabajar y cambiar. La palabra del Señor hace el trabajo si nosotros le permitimos eso. Pero nosotros necesitamos decidir, necesitamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor, sí, Señor, haz lo que tú quieras conmigo a través de las Escrituras, porque es tu mensaje y yo lo recibo. Luego dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios atentamente y perseveramos en ella y la llevamos a la práctica, en ese momento nosotros seremos bendecidos, seremos bienaventurados. Eso es una promesa de Dios para sus hijos. Esa es una promesa hermosa. Y dice, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad. Mirar atentamente habla de un examen penetrante. Entonces, Santiago expresa la necesidad de mirarnos en el espejo, de estudiar las escrituras, de escudriñar las escrituras. Pero la libertad de la ley, la ley de libertad, perdón, es la que hace que esté escrita en nuestros corazones. Es la que hace el cambio. Es la que llena. Es la que nos ayuda a liberarnos de hábitos malsanos. Es la que nos dirige y nos muestra el propósito de Dios en nuestra vida. Es la que nos dice qué conducta debemos tener. Es la que nos dice qué decisiones debo tomar. Todas esas preguntas que a veces tenemos de que no sé qué hacer, que están en la palabra y Dios nos quiere hablar a través de ella y nos quiere dirigir. Cuando conocemos las escrituras y somos hacedores de la palabra, vamos a saber el camino en el cual debemos andar. Nosotros vamos a tener dirección, cómo liderar en nuestras familias, cómo enseñarles a nuestros hijos. Queremos hijos e hijas ciudadanas, responsables, queremos hacer de nuestros hijos personas exitosas. Tenemos mucha preocupación aquellos padres que son responsables de qué va a pasar con el futuro de mis hijos y mis hijas cuando ya yo esté mayor y ellos entren a un mundo tan difícil, tan áspero. La palabra del Señor va a dirigir a los padres a dejar el mejor legado en los hijos, que es la palabra de Dios. Y yo les aseguro que esos niños, esas niñas van a recibir esa hermosa palabra, ese legado lo van a utilizar. Y mientras otros alrededor caerán, esos hijos sabios, llenos de la sabiduría de Dios, van a poder enfrentar los retos, van a mantenerse erguidos y van a tener dirección, aunque sus padres un día no estén. Aleluya. Quiere decir que la ley de libertad no es otra cosa que la palabra de Dios, ese nuevo pacto, esa ley revelada a través de Jesús, donde nuestras vidas son transformadas y nos hablan de doctrinas bíblicas, verdades bíblicas, que están mencionadas en Romanos 3:27, donde nos van a librar de la peor esclavitud que puede existir en este mundo, que es la esclavitud del pecado. El Señor nos habla de una vida íntegra, una vida santa, una vida llena de la presencia de Dios. Y nos habla el recurso. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz para libertarnos y darnos una nueva vida en Él. Libertarnos de esa ley de pecado para una ley de libertad. Todas esas cosas Dios nos hablará, nos transformará, nos preparará para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores.
Antes de pasar a unas diapositivas, quiero decir algo. Como les dije antes, me preocupa a veces cuando las personas deciden no ser hacedores y que lo que dicen las escrituras es muy claro, se engañan a sí mismos. Y quizás esa es la razón por la cual personas entran en doble vida. Nos causa bastante frustración, nos duele mucho cuando vemos personas que están en esa condición de doble vida, porque a la larga esa doble vida se va a convertir en una vida, se va a saber. Todo lo que está escondido sale a la luz. Y además de causar caos en una vida interna espiritual a las personas que tienen doble vida, también es un caos para las personas que están fuera escuchando y mirando la vida de esa persona, máxime cuando decimos que son creyentes, que esperamos, tenemos unas ideas de que las personas creyentes deben mostrar el amor de Dios, deben mostrar un estilo de vida que agrade a Dios, y de momento vemos una falsedad, vemos cosas que no deben ser. He entendido que esa persona en ese momento que le tocó ser hacedor de la palabra, decidió no ser hacedor de la palabra. Hasta ese momento que decida ser hacedor de la palabra, no habrá un cambio, no habrá una renovación, no habrá un testimonio verdadero del Evangelio de Jesucristo. ¿Y de qué forma nosotros pudiéramos ayudarnos? ¿Qué cosas nosotros podemos pensar para nosotros poder ser hacedores de la palabra? Primeramente, hay muchas otras acciones que podemos tomar, pero esta primera que le estoy mostrando es permitir a Dios que su palabra cambie ideas, opiniones y deseos propios contrarios a la ley. El Salmo 32, en los versos 8 y 9, nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces somos, quizás la palabra es fuerte, pero a veces somos tercos, nos queremos quedar en seguir sembrando, en seguir trabajando en nuestras propias ideas y pensamientos. Aquello que nosotros aprendimos de niños, que seguimos creciendo y creíamos que era lo que era verdadero. Sin embargo, cuando venimos al Señor, nos damos cuenta que quizá muchas de esas enseñanzas o esas ideas eran bíblicas y muchas no. Entonces tenemos que permitirle a Dios que nosotros vayamos a las Escrituras y nos cambie el pensamiento, nos cambie aquellas ideas o deseos contrarios a la palabra del Señor, para que nosotros podamos ser libres y veamos la palabra tal cual. Otra forma de nosotros ayudarnos en ser hacedores de la palabra es entrar en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos está diciendo que la palabra es viva. No es letra muerta, es viva. Y es viva porque nos hace hacedores de ella, porque nos cambia, nos transforma y procede de un Dios viviente. Y es una poderosa herramienta en manos del Espíritu Santo, porque nos quebranta, nos redarguye, nos ilumina, nos consuela, nos transforma. Es permanente, no cambia la palabra y es vivificadora. Es eficaz porque cumple los propósitos de Dios, nos convence, limpia, transforma nuestras vidas, si le permitimos. Por eso es tan importante nosotros entrar, estar inmiscuidos, profundizar en las Escrituras. Otra forma de ayudarnos a ser hacedores de la palabra es llevar una vida de oración constante. Dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, cuando oramos poco, y por eso fue que puse un espejo vacío, probablemente si oramos poco, no nos vamos a ir a ver al espejo, que es la palabra de Dios.
Quizá vamos a estar mirando en otros lados, a ver qué es lo que vemos. No tenemos dirección, estamos débiles, estamos anímicos en nuestra vida de comunión con Dios. Y empezamos a obtener y experimentar falta de fuerza, no nos podemos mover, estamos confundidos, no tenemos indicación hacia dónde ir. No sabemos tomar decisiones porque no estamos consultando a Dios en nuestra vida de oración. En esta vida de oración le preguntamos al Señor cuál es la voluntad de Él en cada asunto, las decisiones que tenemos que tomar, en cada situación que tenemos que manejar. Es por medio de la oración que somos fortalecidos y el mismo Espíritu Santo nos dirige al escudriñar la palabra y Él nos habla. Y tenemos certeza de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Otra forma, quizás de buscar llevar en acción la palabra es buscar consejos sabios de acuerdo a las Escrituras. Hoy en día, y en este lado del mundo, nosotros estamos escuchando tantas voces, demasiadas voces. Y máxime ahora con esta fuente de tecnología donde hay una información saturada de todo tipo. Esas voces nos van a influir. Esas voces van a distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Esas voces nos pueden confundir, pero no aquel que presta atención a lo que Dios está diciendo. Entonces, hay muchas personas también que nos van a dar consejos. Y esas personas de buen corazón pudieran estar pensando que nos están dando un buen consejo. Pero la pregunta es, ¿ese consejo procede de la palabra de Dios? ¿Es la voluntad de Dios revelado en ese consejo? ¿De dónde es sacado? Dice la palabra en el Salmo 1, de los versos 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Permita el Señor que escuchemos consejos buenos que provienen de Dios y provienen de las Escrituras. Un último esfuerzo para nosotros poder discernir y ser ayudados en ser hacedores de la palabra es desechar los miedos acerca de la palabra de Dios. Y eso se da mucho aquí en este lado del mundo. O sea, yo como pastora, como persona que estoy en la calle conociendo personas en conversaciones, escucho mucho lo siguiente, que no, que eso ya pasó a la historia, que eso es un libro más, que eso no es palabra de Dios, que eso no tiene validez, que la Biblia se contradice, y por ahí hay una lista. Hay muchas dudas acerca de la palabra de Dios. Y déjenme decirles, amados hermanos, eso es un espíritu de incredulidad y anda en los aires. Y nosotros tenemos que ir en contra de ese espíritu de incredulidad. Porque ese espíritu de incredulidad está buscando que nosotros no creamos que las escrituras son palabra de Dios y son mensajes de Dios. Hoy en día, no ha pasado su tiempo. Hoy en día es palabra de Dios y nos habla. Y es nuestro manual de conducta. Y vamos a la segura en nuestra vida cristiana en conocer a Dios, tener al Espíritu Santo y ser dirigidos por la palabra de Dios. Esos pensamientos, ese espíritu reina en el sistema del mundo. No seamos engañados, amados hermanos. Desechemos toda duda acerca de la palabra de Dios. Desechemos miedos, cosas que nos han dicho que no son ciertas, son mentiras. La palabra de Dios va a traer verdad a nuestro corazón y a nuestra mente, y esa mentira va a ser desechada y va a venir la verdad bíblica. Todo esto entendiendo que en forma responsable tenemos que conocer la palabra bien contextualizada, estudiada, escudriñada, como un todo. Así que, amados hermanos, en este día quiero exhortar
a que nosotros cuando estemos estudiando la palabra, cuando estemos leyendo las escrituras, la veamos de diferente forma. No solamente como un libro que yo quiero conocer y que quiero cumplir porque voy a la iglesia. No. Yo quiero ver esa palabra de Dios como si yo me estuviera viendo en un espejo, literalmente. Que cada vez que la lea, que cada vez que encuentre algún detalle, yo le ore a Dios y tenga mi corazón abierto para que Él me hable y me transforme. Eso es un reto que cada uno de nosotros tenemos. Ese proceso de conocer las escrituras, de ser transformados por las escrituras, yo considero que es un proceso de vida. Dios nos habla continuamente de diferentes formas, en diferentes versos y capítulos. Nos debemos enfocar en su palabra y en el actuar en su palabra. Debemos recordar que algo que también es impresionante hoy en día, que yo escucho mucho, es que cualquier persona dice que es cristiano, sencillamente porque cree que Dios existe. Sin embargo, la mejor evidencia de una persona que tiene una fe genuina y que ha sido transformada por Dios es aquella que manifiesta la palabra de Dios por la manera en que vive. Se ven los frutos de la palabra, se ven los frutos del Espíritu Santo. No en forma perfecta, ¿sabes? Estoy hablando en anhelo y deseo de que Dios trabaje con nosotros y podamos mostrar el rostro de Jesús y podamos mostrar los resultados de esa relación con Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago en esta mañana es, ¿nos estaremos mirando en el espejo de la palabra de Dios? Cuando vemos a la palabra, a ese espejo de la palabra de Dios, ¿qué imagen estamos viendo? Quizás es una imagen distorsionada. Amén. Porque Dios nos está hablando. Porque necesitamos renovación y necesitamos cambio y necesitamos que esa palabra nos transforme. Quizás vemos una imagen que está bien, que está aceptable, porque hemos ganado conocimiento de la palabra y estamos cumpliendo lo que dice la palabra, sin creer que nosotros somos los que estamos produciendo ese cambio, sino que es la palabra de Dios misma, porque nosotros somos incapaces de crear cambios en nosotros. Es Dios mismo en nosotros. Cuán importante para mí es escuchar, leer, estudiar la palabra de Dios, pero con el propósito de llevarla a cabo en acción. Pudiera ser escuchada, podría ser leída, pudiera ser un devocional, escuchamos la palabra en el sermón, escuchamos la palabra en estudios bíblicos en conjunto o nuestros estudios bíblicos personales, siempre exponiéndonos a esa preciosa palabra para que nos transforme y nos cambie. Y lo más importante, cuán decidido yo estoy para convertirme en un hacedor de esa palabra que estoy recibiendo. Quisiera dejarlos con esto, para que el Señor siga hablando a nuestros corazones y le demos la importancia que la palabra de Dios tiene para ser hacedores de ella. Amén. Oremos. Señor, tú nos has hablado a través de la carta de Santiago cuán importante es que nosotros seamos hacedores de la palabra. Nos sumergimos en ella, anhelamos conocerla, permitimos a tu Espíritu Santo que nos hable y nos llene, nos capacite de ella. Pero te preguntamos en este día, Señor, ¿cuán yo estoy tomando acción en esa palabra que yo he recibido en mi corazón? Tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos redarguyes, tú cambias nuestro corazón. Tenemos una relación contigo cordial, entramos a tu presencia, Señor. Pero permite, Padre, que seamos hacedores, llevemos a la acción cada una de las enseñanzas de las Escrituras, esas enseñanzas de Jesús, que las podamos mostrar, Señor, en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en la iglesia, en la comunidad, en aquellos que no te han conocido aún, para que te puedan conocer y puedan también, Señor, descubrir que hay un Dios que habla
a pesar de las circunstancias en que vivimos, a pesar de nuestro pasado. Un Dios que perdona, un Dios que da una nueva vida. ¿Por qué? Porque lo dice tu palabra y lo creemos. Señor, permite que en este día seamos hacedores de tu palabra para dar testimonios a otros de quién eres tú y puedan venir a ti. En muchas ocasiones, Señor, la mejor forma que podemos predicar, impactar el corazón de otras personas es a través de nuestra acción, de nuestra vida, de los frutos de tu espíritu, de quienes somos en ti a todo lugar que vamos. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos lleves a ese camino de sinceridad y de acción para poder predicar este hermoso evangelio en este mundo perdido. Te pedimos que tú nos bendigas en este día y bendigas a mis hermanos con toda clase de bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.